Quiero invitarte a que prestes atención a un tema que a mí personalmente me conmueve mucho, porque toca algo profundo del ser humano, la identidad y la misión que Dios nos confía. Y justo ahora, mientras los saludaba a algunos de ustedes, noté algo que me llamó la atención. Varios llevaban su nombre en la camiseta y eso me pareció precioso, porque en la Sagrada Escritura el nombre nunca es algo superficial, el nombre tiene un significado profundo. Cuando Dios le da un nombre a alguien, no solo lo está identificando, le está entregando una misión concreta. Y esa misión no se entrega al azar, no se lanza al aire, ni se deja en manos de cualquier cosa. Se entrega a una persona con nombre propio, porque cada vida tiene un propósito delante de Dios. Y es hermoso ver cómo en el camino espiritual, cuando una persona entra en un proceso de transformación, incluso el nombre puede cambiar como signo de una vida renovada. Ya no te llamarás Saulo, le dice el Señor, ahora serás Pablo. Y en otros momentos vemos a Abraham, a Sara, a tantos otros a quienes Dios les cambia el nombre como señal de una nueva etapa, una nueva identidad y una misión renovada. Ustedes no van a cambiar su nombre, pero sí pueden cambiar su vida. Y eso es lo verdaderamente extraordinario, que a los pies de Jesús la existencia humana puede ser transformada por completo. Me alegra ver que llevan el nombre en la camiseta, porque eso también dice algo importante. Ustedes se han puesto la camiseta, han asumido una identidad, una responsabilidad. Y no todos lo hacen, porque hay personas que les cuesta comprometerse con un proyecto, con una decisión de vida, con una misión personal. Pero hay una figura en la Biblia que me inspira profundamente en este sentido, una mujer que sí se puso la camiseta de su pueblo, una mujer que decidió actuar cuando todos tenían miedo. Esa mujer es Judith. En el libro de Judith, capítulo 8, la encontramos en un momento crítico. Su pueblo está en peligro. Todos están paralizados por el miedo, la ciudad está amenazada y la desesperación se ha apoderado de la gente. Pero Judith no se queda paralizada. Mientras todos corren y se esconden, ella comprende algo esencial. Si todos tienen miedo, alguien tiene que dar un paso adelante. Y entonces toma una decisión valiente. Una decisión que marcará la historia de su pueblo. Ella ora, reflexiona y luego pronuncia palabras que revelan su determinación. No va a quedarse de brazos cruzados. Decide actuar, decide salir, decide enfrentar la situación. Y lo más impactante es que no delega su responsabilidad, no espera que otros lo hagan por ella. Ella dice, en esencia, voy a hacer algo. Y aquí hay una lección profunda para todos nosotros. Cada persona tiene su propia betulia, es decir, su propio problema, su propio conflicto, su propio dolor. Detrás de cada rostro hay una historia que muchas veces no se ve. Noches de tristeza, culpas del pasado, heridas emocionales, situaciones familiares difíciles. Y frente a todo eso, la vida nos pone una pregunta inevitable: ¿qué vas a hacer? Porque hay personas que posponen, que evitan, que esconden el problema, pero al hacerlo solo permiten que crezca. Y llega un momento en el que el problema se vuelve más grande que la solución. Por eso Judith nos enseña algo esencial. La vida exige respuestas, no evasivas. En cada hogar, en cada familia, en cada relación, hay situaciones que no pueden seguir esperando. Un hijo en peligro, una relación fracturada, una situación injusta, todo eso exige acción, no indiferencia, no espera eterna acción. Y Judith también nos enseña algo más profundo. La determinación. Llega un punto en la vida en el que el dolor acumulado obliga a decir basta.
Basta de sufrimiento innecesario, basta de relaciones destructivas, basta de cargar con lo que nos está pagando por dentro. Esa decisión no es impulsiva, es consciente, es espiritual, es un acto de libertad interior. Ella ora y en su oración pronuncia algo poderoso: el Señor actuará a través de mí. Y aquí entendemos algo fundamental: Dios no solo actúa desde lo alto, también actúa a través de nosotros. Somos instrumentos en sus manos y a veces lo que el mundo necesita no es más desesperación, sino más personas dispuestas a hacer luz en medio de la oscuridad. Después de orar, Judith se levanta y ese gesto es profundamente simbólico. La oración no la deja en el suelo, la pone en movimiento. Y eso también nos enseña algo: la fe verdadera no es pasiva, es transformadora. La oración auténtica no te deja igual, te levanta. Y es aquí donde ocurre una transformación visible en ella. Se quita el luto, se viste de otra manera, recupera su dignidad, su presencia, su identidad. No porque niegue su dolor, sino porque decide no quedarse atrapada en él. Porque hay personas que viven demasiado tiempo vestidas de tristeza, como si esa fuera su única identidad. Y Judith nos muestra que no es así. Ella se prepara, se cuida, se arregla. Y eso también es un mensaje profundo. No podemos abandonar nuestra vida interior ni exterior. La tristeza no puede convertirse en nuestro estado permanente. Hay que volver a la vida, volver a la luz, volver a la esperanza. Y cuando sale, la gente se sorprende, porque cuando una persona se levanta de verdad, el cambio se nota. Y aquí hay una verdad importante: el mundo tiene derecho a verte restaurado, a verte renovado, a verte en paz. Hay una versión de ti que todavía está viva, pero quizás ha estado en pausa. Y Dios hoy te invita a reactivarla. Pero Judith no actúa sola. Antes de cruzar la puerta, ella ora. Y eso es clave. No se entra a la batalla sin Dios. No se toman decisiones importantes sin la guía del Señor. Porque no es lo mismo cruzar una puerta con Dios que cruzarla sin Él. Y al final, Judith vence. No por fuerza humana solamente, sino por estrategia, fe y determinación. Y su victoria trae liberación a todo su pueblo. Su decisión personal se convierte en una bendición colectiva. Y aquí está el mensaje central. Muchas veces el cambio que tu familia necesita, el cambio que tu vida necesita, empieza con una sola persona que decide levantarse. Pero también hay una verdad más profunda en todo esto. Porque así como Judith enfrentó su Holofernes, cada uno de nosotros también tiene algo que vencer. Un miedo, una herida, una culpa, un apego, un pecado, una relación dañina o una tristeza que nos paraliza. Y ese Holofernes no siempre está afuera, muchas veces está dentro. Por eso hoy la invitación es clara: no pospongas más tu libertad, no sigas aplazando tu sanación, no sigas viviendo en pausa. Hay una puerta que debes cruzar y del otro lado puede estar tu restauración. Señor Jesús, hoy nos ponemos en tus manos. Danos la valentía de Judith, la fe de quien no se rinde, la fuerza de quien decide levantarse. Ayúdanos a quitar el vestido de la tristeza y a vestirnos nuevamente de esperanza, porque también nosotros tenemos derecho a volver a ser felices. Y cuando uno mira esta historia con calma, se da cuenta de algo que no siempre es evidente a primera vista. El cambio verdadero no empieza cuando el problema desaparece, sino cuando la persona decide cambiar por dentro. Judith
No esperó a que su situación fuera perfecta, no esperó a que el miedo desapareciera, no esperó a que alguien más resolviera lo que le dolía. Ella tomó una decisión en medio de la presión, en medio del miedo, en medio de la incertidumbre, y eso es lo que marca la diferencia entre una vida detenida y una vida transformada. Porque hay momentos en los que la vida no te va a dar más señales, no te va a dar más tiempo, no te va a dar más oportunidades cómodas. Llega el instante en el que simplemente tienes que decidir. Y esa decisión, aunque pequeña en apariencia, puede cambiar todo el rumbo de tu historia. Y aquí es donde esta palabra se vuelve profundamente personal. Porque no estamos hablando solo de una mujer en la Biblia, estamos hablando de cada uno de nosotros. Cada uno tiene su propio momento Judith, ese instante donde ya no puedes seguir igual, donde ya no puedes seguir justificando lo que te está dañando, donde ya no puedes seguir viviendo en el aplazamiento constante de tu paz interior. Y es muy importante entender algo, muchas veces el problema no es lo que está afuera, sino lo que hemos permitido que crezca dentro. El miedo que no hemos enfrentado, la herida que no hemos sanado, el perdón que hemos retrasado, la decisión que seguimos evitando. Todo eso también puede convertirse en nuestro Holofernes interior, algo que nos domina sin que nos demos cuenta. Por eso el mensaje no es solo vence tus problemas, el mensaje es más profundo, recupera tu autoridad interior. Porque hay personas que han perdido la capacidad de decidir, han perdido la fuerza para levantarse, han perdido la claridad para decir hasta aquí. Y cuando eso pasa, la vida se empieza a vivir en automático, no en libertad. Pero Dios no te creó para vivir en automático. Te creó para vivir con propósito, con dirección, con identidad. Y por eso hoy esta palabra es también un llamado a despertar. Despertar de la tristeza que se volvió rutina. Despertar del miedo que se volvió costumbre. Despertar de la culpa que se volvió identidad. Despertar de relaciones que ya no construyen sino que destruyen. Porque hay personas que ya no están viviendo, solo están sobreviviendo. Y sobrevivir no es el plan de Dios para ti. Judith nos enseña algo muy fuerte. La valentía no es la ausencia de miedo, es la decisión de avanzar a pesar del miedo. Ella también tuvo miedo, pero no le permitió al miedo escribir su destino. Y eso es lo que tú también estás llamado a hacer, no dejar que tus emociones momentáneas definan tu futuro eterno. Y hay algo aún más profundo en esta historia. Cuando Judith decide actuar, no solo cambia su vida, cambia la historia de un pueblo entero. Y eso nos enseña una verdad poderosa. Cuando una persona se levanta en fe, muchas vidas pueden ser restauradas alrededor de ella. Tal vez tú no te has dado cuenta, pero tu decisión de hoy puede afectar a tu familia, a tus hijos, a tu entorno, a tu futuro. Hay gente esperando que tú te levantes. Hay ambientes esperando que tú recuperes tu paz. Hay personas que necesitan verte en pie para creer que también ellos pueden levantarse. Y por eso Dios no te está hablando solo de ti, te está hablando de lo que puede pasar a través de ti. Pero todo empieza en un punto muy concreto, la decisión de cruzar la puerta. Esa puerta que representa el cambio, esa puerta que representa el miedo, esa puerta que representa lo desconocido. Y muchas personas se quedan ahí frente a la puerta pensando demasiado, analizando demasiado, esperando demasiado y nunca cruzan. Hoy Dios te está diciendo algo muy claro, es tiempo de cruzar. Cruzar la puerta del perdón, cruzar la puerta de la sanación, cruzar la puerta de la decisión, cruzar la puerta de la fe. Y no porque todo sea fácil, sino porque detrás de esa puerta hay algo que no puedes ver todavía, tu libertad. Y cuando finalmente decides cruzar, algo cambia.
No necesariamente cambia todo afuera de inmediato, pero tú ya no eres el mismo. Y cuando tú cambias, todo empieza a moverse de otra manera. Porque la transformación real no comienza cuando cambia la vida, comienza cuando cambias tú. Por eso hoy este mensaje no es solo para escucharlo, es para responderlo. No es solo para entenderlo, es para vivirlo. No es solo para emocionarte un momento, es para tomar una decisión que marque una diferencia real en tu historia. Y si hoy tienes que empezar por algo sencillo, empieza por esto. Deja de posponer tu cambio, deja de aplazar tu sanación, deja de justificar lo que ya sabes que necesitas enfrentar. Porque el tiempo de Dios no es un tiempo de espera eterna, es un tiempo de decisión. Y hoy como Judith, tú también puedes decir, voy a hacer algo. Y cuando una persona finalmente dice, voy a hacer algo, no siempre es el exterior lo primero que cambia, sino la dirección del corazón. Porque el verdadero milagro no comienza cuando todo se resuelve afuera, sino cuando algo se ordena adentro. Judith no solo salió a enfrentar una situación externa, primero se levantó interiormente. Y ese es el punto que muchas personas no ven. Antes de la victoria visible siempre hay una decisión invisible. Por eso muchas veces la vida no se transforma porque seguimos esperando condiciones perfectas cuando en realidad Dios está esperando una decisión firme. Y esa decisión no necesita ser espectacular, pero sí necesita ser real. Una decisión honesta delante de Dios, sin excusas, sin aplazamientos, sin justificaciones. Y aquí hay algo que no podemos ignorar. El miedo siempre va a intentar quedarse contigo. El miedo no desaparece fácilmente. El miedo insiste, el miedo susurra, el miedo recuerda lo que puede salir mal. Pero la fe no niega el miedo, lo supera. Y Judith nos enseña exactamente eso. No se trata de no sentir miedo, sino de no permitir que el miedo tenga la última palabra. Porque cuando el miedo tiene la última palabra, la vida se detiene. Pero cuando la fe toma el control, la vida avanza incluso en medio de la incertidumbre. Y eso es lo que hoy Dios quiere despertar en ti. La capacidad de avanzar aunque no tengas todo claro, porque hay momentos en los que la claridad llega después de la obediencia, no antes. Primero caminas, luego entiendes. Primero decides, luego ves el resultado. Primero confías, luego comprendes el propósito. Y Judith caminó así, no con todas las respuestas, no con todas las seguridades humanas, pero sí con una convicción profunda. No iba a quedarse paralizada. Y aquí hay algo importante para reflexionar. Muchas personas no están detenidas por falta de oportunidades, sino por exceso de miedo. Miedo a equivocarse, miedo a perder, miedo a cambiar, miedo a soltar, miedo a enfrentar lo que ya saben que necesitan enfrentar. Y ese tipo de miedo no se combate con teoría, se rompe con decisión. Por eso este mensaje no es para analizarlo demasiado, es para escucharlo y responderlo. Porque hay cosas en la vida que no se resuelven pensando más, sino actuando mejor. Y cuando Judith actúa, algo más profundo ocurre. Su identidad se reafirma. Ella deja de verse como una mujer atrapada en una situación y empieza a verse como una mujer con propósito. Y eso cambia todo. Porque la manera en que te ves a ti mismo determina la manera en que enfrentas tu vida. Si te ves como alguien vencido, vivirás como vencido. Si te ves como alguien sin salida, caminarás sin dirección. Pero si entiendes que dentro de ti hay una fuerza que Dios ha puesto, entonces empiezas a moverte diferente. Y aquí hay un punto clave. Dios no actúa solamente para cambiar circunstancias. Dios actúa para restaurar identidades. No solo quiere sacarte del problema, quiere devolverte a ti mismo. Porque hay personas que no solo han perdido paz,
Han perdido también su esencia, su alegría, su confianza, su capacidad de creer otra vez. Y Dios hoy está trabajando no solo en lo que te rodea, sino en lo que hay dentro de ti. Por eso Judith se arregla, se prepara, se presenta de una manera nueva. No porque esté negando su dolor, sino porque ha decidido no vivir definida por él. Y eso es libertad. No permitir que tu pasado decida tu presente. Y cuando finalmente ella cruza la puerta, no solo entra a una nueva etapa, entra a una nueva versión de sí misma. Y muchas veces así funciona la vida espiritual. No cambian primero las circunstancias, cambia primero la persona. Y cuando la persona cambia, entonces lo demás empieza a alinearse. Pero hay algo más profundo aún. Judith no actúa sola, ella actúa conectada con Dios. Y eso es lo que marca la diferencia entre una simple decisión humana y una transformación guiada por el cielo. Porque cuando Dios está en el centro de la decisión, incluso lo imposible empieza a abrirse. Y aquí está el mensaje final de esta parte. No estás solo en tu proceso, no estás solo en tu lucha, no estás solo en tu decisión. Dios no es un espectador de tu vida, es un participante activo en tu historia. Pero Él no sustituye tu decisión, la acompaña, no reemplaza tu paso, lo fortalece, no elimina tu responsabilidad, la sostiene con gracia. Y por eso hoy este mensaje vuelve al mismo punto: voy a hacer algo. Esa frase simple puede ser el inicio de una transformación profunda. Porque el día que decides actuar con fe, aunque sea con miedo, aunque sea con dudas, aunque sea con incertidumbre, ese día ya no eres la misma persona. Y desde ahí comienza tu liberación. Y cuando uno sigue profundizando en esta historia, se da cuenta de algo aún más fuerte. Las batallas más importantes de la vida casi nunca se ganan en público, se ganan en silencio, en lo íntimo, en lo que nadie ve. Judith no se convirtió en una mujer valiente en el momento en que todos la miraban, sino mucho antes, en su interior, cuando decidió creer, cuando decidió orar, cuando decidió no rendirse. Porque la valentía no aparece de la nada, la valentía se construye en decisiones pequeñas que se toman cuando nadie está mirando. Y eso también nos confronta a nosotros, porque muchas veces queremos resultados grandes sin haber tomado decisiones profundas. Y aquí hay una verdad que no se puede suavizar. Lo que hoy ves en tu vida es en gran parte el resultado de lo que has decidido sostener o de lo que has decidido evitar. Hay cosas que han crecido porque no las enfrentaste a tiempo. Y hay otras que siguen esperando porque todavía no has dado el paso. Pero Dios no te está hablando para acusarte, te está hablando para levantarte. Porque el propósito de esta palabra no es señalarte, es despertarte. Y Judith nos enseña algo que va más allá de una historia bíblica. Nos enseña que el cambio no llega a la vida de los indecisos, sino de los valientes, no de los perfectos, sino de los decididos. No de los que esperan sentirlo todo claro, sino de los que deciden avanzar aún con dudas. Y eso es lo que Dios está buscando hoy en ti. No perfección, sino decisión. Porque hay personas que han estado esperando señales, pero ya han recibido suficientes. Han estado esperando momentos ideales, pero el momento ya llegó. Han estado esperando sentir seguridad total, pero la fe nunca funciona así. La fe siempre implica dar un paso sin tener todo resuelto. Y es ahí donde muchas vidas se detienen, en la espera eterna de una certeza que nunca llega. Pero Judith rompe ese ciclo. Ella no se queda esperando condiciones ideales. Ella actúa con lo que tiene, desde donde está, con la fe que ha construido, y eso es suficiente para que Dios haga el resto.
Y aquí hay algo que necesitas entender con claridad. Dios no necesita que tengas todo bajo control. Él necesita que tú le entregues el control. No necesita que tengas todas las respuestas. Necesita que confíes en su dirección. Y cuando eso ocurre, algo cambia en la historia. Porque muchas veces creemos que el problema es demasiado grande, pero lo que realmente nos frena no es el tamaño del problema, sino la falta de decisión para enfrentarlo. Y cuando esa decisión llega, el problema deja de ser un muro y empieza a ser un camino. Y eso es lo que Judith representa, una mujer que decidió no rendirse, una mujer que decidió no quedarse atrapada, una mujer que decidió actuar. Pero hay algo más profundo todavía. Judith no solo cambia su historia, cambia la historia de otros. Y eso nos muestra una verdad poderosa. Tu decisión no es solo para ti, también es para los que te rodean. Hay gente esperando que tú te levantes. Hay personas esperando que tú sanes. Hay personas esperando que tú tomes fuerza. Porque tu restauración puede ser el inicio de la restauración de muchos otros. Y eso le da un peso diferente a tus decisiones. Ya no se trata solo de lo que tú sientes, sino de lo que tu vida puede provocar en otros cuando decides vivir en libertad. Y aquí es donde todo se vuelve muy claro. Lo que no enfrentas hoy, lo heredas como carga mañana, pero lo que enfrentas hoy, lo transformas en libertad para tu futuro. Por eso, este mensaje no es para escucharlo y seguir igual, es para escucharlo y moverte, es para escucharlo y decidir, es para escucharlo y decir como Judith, ya no más miedo gobernando mis decisiones, ya no más tristeza definiendo mi identidad, ya no más aplazamiento de mi sanación, ya no más vida en pausa. Y cuando una persona llega a ese punto, algo espiritual ocurre. El alma se alinea, el corazón se ordena, la fe se activa. Porque la vida no cambia cuando todo afuera es perfecto. La vida cambia cuando tú decides dejar de postergar lo que Dios ya te está mostrando. Y hoy esta palabra te deja en ese punto exacto, el punto de la decisión. No del análisis, no de la excusa, no del aplazamiento, sino de la decisión. Porque detrás de esa decisión hay algo que todavía no ves, pero que ya está preparado, tu liberación. Y cuando una persona finalmente entiende esto, algo profundo cambia en su interior. Deja de verse como alguien atrapado y empieza a verse como alguien en proceso de liberación. Porque la liberación no es solo un evento, es un camino que comienza con una decisión. Y ese camino no siempre es fácil, pero siempre es posible cuando hay fe. Judith no tenía garantías humanas, no tenía un plan completamente claro, no tenía control absoluto de la situación, pero tenía algo más poderoso, tenía una convicción interna que la sostenía. Y esa convicción es lo que muchas personas necesitan recuperar hoy. Porque el problema de muchas vidas no es la falta de recursos, sino la pérdida de convicción, la pérdida de fe en que las cosas pueden cambiar. La pérdida de esperanza en que Dios puede obrar en medio de lo imposible. Y cuando esa convicción se pierde, la vida se vuelve pesada, lenta, apagada. Pero cuando la convicción regresa, todo empieza a moverse otra vez. Y aquí hay algo importante. Dios no te pide que entiendas todo, te pide que confíes. No te pide que veas todo el camino, te pide que des el siguiente paso. Porque la fe no funciona con mapas completos, funciona con dirección. Y eso es exactamente lo que Judith hizo. Avanzó paso a paso, sin detenerse por el miedo, sin dejar que la duda la paralizara. Y en ese avance silencioso, Dios iba abriendo puertas que ella todavía no veía. Porque así actúa Dios muchas veces.
no muestra todo el camino desde el principio, pero ilumina cada paso cuando tú decides caminar. Y esto es clave para tu vida. No necesitas ver todo el futuro para avanzar. Necesitas obedecer lo que ya entendiste hoy. Pero hay algo más profundo aún en esta historia. Judith no solo se enfrenta a un enemigo externo, también se enfrenta a la posibilidad de rendirse internamente. Y esa es la batalla más difícil, la que nadie ve, la que nadie aplaude, la que nadie celebra, porque rendirse no siempre se ve como caída, a veces se ve como costumbre, se ve como resignación, se ve como así soy, así es mi vida, ya no puedo cambiar. Y ese es el punto donde muchas personas se detienen sin darse cuenta. Pero Judith rompe ese pensamiento. Ella no acepta la resignación como destino. Ella no acepta el miedo como identidad. Ella no acepta la derrota como final. Y eso es lo que Dios también quiere romper en ti hoy. La idea de que ya es tarde, de que ya no se puede, de que ya no hay salida. Porque mientras haya fe, siempre hay un camino. Y aquí hay algo que debes guardar en el corazón. Dios no trabaja con finales cerrados. Dios trabaja con historias abiertas. Y tu historia todavía está abierta. Todavía puedes cambiar. Todavía puedes levantarte. Todavía puedes reconstruir lo que se rompió. Todavía puedes recuperar lo que perdiste por dentro. Pero eso requiere una decisión. Y esa decisión no siempre es espectacular desde afuera, pero es poderosa en el cielo. Es la decisión de decir, no me quedo igual. Y cuando una persona toma esa decisión, el ambiente empieza a cambiar. No porque todo se resuelva instantáneamente, sino porque esa persona ya no vive desde la derrota, sino desde la fe. Y eso transforma la manera en que camina, en que piensa, en que habla, en que enfrenta la vida. Porque una persona que ha decidido levantarse ya no negocia con su tristeza, ya no se acostumbra a su dolor, ya no se conforma con sobrevivir, empieza a vivir con dirección. Y Judith nos deja ese mensaje claro: la vida no se trata solo de resistir, se trata de vencer. Y vencer no siempre significa eliminar todos los problemas, significa no permitir que los problemas te definan. Y aquí es donde todo converge. Dios no solo quiere sacarte de algo, quiere llevarte a algo nuevo, quiere llevarte a una versión restaurada de ti mismo, quiere devolverte la paz, la alegría, la claridad que en algún momento se fue apagando, pero para eso necesitas dar el paso. Y hoy este mensaje llega a su punto más importante: no lo dejes para después, no lo retrases más, no sigas esperando señales adicionales. La señal ya está en tu interior y es esa voz que te dice: es tiempo de cambiar, es tiempo de levantarte, es tiempo de decidir, es tiempo de cruzar la puerta. Porque del otro lado no solo hay un cambio de situación, hay un cambio de vida.